Hola gente, sí, tenemos que actualizar, tenemos noticias del Barça y es que tenemos que hablar de muchísimas cosas. Primero, tenemos que hablar del partido que se jugó hoy, que ya por fin jugaron Frenkie de Jong, Pedri y también Andreas Christensen. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Los tenemos que platicar. Tenemos que hablar de Joao Cancelo, las renovaciones que tiene que hacer el Barça, las palabras de Gundogan. También tenemos que platicar de cómo va a ser ese partido contra el PSG. Bueno, muchísimas cosas que platicar, así que venga, vamos a empezar. Y primero, quiero empezar platicando de probablemente lo más importante. Tenemos que platicar del partido que jugó hoy el Barça y que Pedri, Christensen y Frenkie de Jong jugaron los tres. Entonces vamos a ver cuál es la noticia, vamos a ver qué es lo que nos dicen, pero la verdad es que a mí me motiva y estoy bastante ilusionado con esto. Entonces vamos a ver cuál es la noticia, déjenme les comparto mi pantalla para que la puedan ver. Y es que sin lugar a dudas es una gran noticia, porque para el partido contra el PSG, obviamente que vamos a necesitar a estos jugadores que son no buenos, son buenísimos. Entonces sin lugar a dudas es una muy buena noticia que ya puedan jugar los tres o que ya estén jugando los tres. Aunque es verdad que haya sido un partido amistoso, aunque es verdad que todos conocemos que la intensidad que pudo haber habido en ese partido, que yo creo que la jugaron dentro del mismo equipo, dentro de los mismos jugadores del Barça, no es que vino algún otro equipo de afuera y vino para jugar este partido, no, yo creo que fue dentro de los mismos jugadores, ahí, la plantilla tiene 25, 26 jugadores, entre estos mismos jugadores fue el partidito. Entonces vamos a ver lo que dicen. Frenkie de Jong completa el partido de entrenamiento, Pedri y Christensen solamente una parte, pero los tres tuvieron muy buenas sensaciones. La verdad es que me gusta muchísimo que Frenkie haya jugado todo el partido, eso me demuestra que ya está al 100% y que va a estar listo para el partido contra el PSG. Lo que me puede llegar a preocupar un poquito de esta noticia es el tema de que Christensen no lo haya jugado completo. Al final dices, ¿por qué no lo jugó completo? Pero bueno, si al final Christensen pudo jugar una parte, por lo menos me quedo con buenas noticias, con buenas sensaciones. Y creo que el Barça, si por lo menos pudo haber jugado con Christensen y Pedri, por lo menos un cacho, bueno, creo que va por buena señal y creo que va a ser una buena manera para que Pedri, Christensen y Frenkie de Jong puedan ser titulares en el partido contra el PSG. Y al final seguramente que es todo lo que queremos. Al final nosotros nos preguntamos, oye, sí, es muy importante todos los demás jugadores, pero vamos a ser honestos. Aquí el más importante de todos viene siendo, primero seguramente Frenkie de Jong, luego Christensen y luego Pedri. Entonces, a ver, vámonos caso por caso. Primero, tema Frenkie de Jong. A ver, si ya jugó el partido completo, creo que lo tenemos todos bastante seguro. Va a ser titular en el partido contra el PSG. La verdad es una grandísima noticia, qué bueno que va a poder jugar. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Yo he platicado aquí muchas veces. Para mí, Frenkie de Jong es un jugador imperial. Para mí, Frenkie de Jong... Y miren que yo pasé de la primera temporada de Frenkie antes de que llegara Xavi Hernández. De decirle de todo. De decir que no servía. De querer que lo vendieran. Cuando había esa oferta, seguramente se van a acordar de 100 millones por el United. Yo era de los que decía, no, es que hay que aceptar esta oferta. Pero la realidad es que Frenkie de Jong, desde la llegada de Xavi Hernández. Y especialmente desde que Xavi Hernández cambia el sistema. La verdad es que vemos otro Frenkie de Jong. Vemos un Frenkie de Jong que ya es mucho más protagonista del partido. Vemos un Frenkie de Jong que inclusive me atrevería a decir que la temporada pasada, si el Barça gana la Liga, es en parte por el gran partido, los grandes partidos que hace Frenkie de Jong. Te hace absolutamente todo, te asiste, te ayuda defensivamente y creo que en esa transición él es el encargado de conectar a la defensa con la media cancha o inclusive hasta el ataque. Entonces la verdad a mí Frenkie de Jong me parece un jugador importantísimo y estoy muy contento que vaya a poder jugar el partido contra el PSG. Si ya está siendo titular, si ya jugó todo el tiempo, estoy 100% seguro que al final va a poder ser titular. Luego me voy a la parte de Andreas Christensen. A ver, estoy un poco preocupado. El hecho de que no haya jugado todo el partido me dice como que, oye, a lo mejor no estaba al 100% o a lo mejor así lo tenían previsto. A lo mejor nada más jugó, si el partido duró 90 minutos, a lo mejor nada más jugó, ¿qué les gusta? 20 o 30 minutos, pero también se sintió cómodo, también se sintió bien y también todavía tiene, ¿qué estamos? Hoy es sábado, entonces hasta el próximo martes, todavía tiene 4 o 5 días para recuperarse y el hecho que ya esté tocando balón, que ya haya metido a lo mejor algún sprint por ahí, me dice que también Christensen va a estar bien. Y al final Christensen es una posición que no necesita estar tan fresco. Porque al final los jugadores que necesitan más frescos, los jugadores que necesitan mucha más frescura son a lo mejor los atacantes. Porque son los que tienen 1 o 2 segundos para pensar. Por ahí un defensa, bueno, tiene mucho más, no tiene que estar tan fresco, puede jugar partidos mucho más seguidos. Y por eso es mucho más fácil y lo más normal es que los jugadores de media cancha o adelante hagan más tipo de rotaciones. Y los defensas centrales o inclusive el pivote defensivo no haga tanta rotación en una temporada. Por eso creo que Christensen al final, el hecho que haya tenido 20 o 30 minutos también es muy bueno y creo que también nos va a ayudar muchísimo. Y creo que el hecho que también Christensen
se haya sentido bien, porque aparte es lo importante, ¿no? Que nos dicen, bueno, jugó solamente una parte, pero por lo menos tuvo buenas sensaciones, se sintió bien, seguramente con el balón corrió muchísimo, entonces a lo mejor le hace falta un poquito más de, a lo mejor tampoco lo querían cargar muchísimo en el tema físico, porque dicen, oye, lleva 2-3 semanas lesionado, no queremos de repente reventarlo, hay que llevarlo poco a poco, y esto solamente fue una prueba, y mejor lo ponemos la prueba final en el partido contra el PSG. Entonces yo creo, por la información que nos dicen hoy, es que tanto Christensen como Frenkie de Jong van a ser titulares. Yo creo que los dos van a jugar y esperemos que el hecho que haya jugado nada más una parte Christensen no pase nada y que sea nada más parte del plan y que pueda estar al 100% y que vaya a jugar y que sea titular. Para mí los dos, tanto Christensen como Frenkie de Jong, son importantísimos en este Barça. Especialmente defensivamente. Todos vimos lo que mejoró el Barça, que especialmente cuando tuvimos a Christensen en la media cancha. La verdad es que hicimos un salto así. O sea, porque fue impresionante. Y yo, cuando veo la alineación del Barça, yo veo Christensen, Frenkie de Jong, la verdad es que me pongo mucho más tranquilo, porque número uno, sé que Frenkie de Jong con Christensen al lado va a poder hacer más lo suyo, que es tener el balón, tener la posición del balón, generar más para el equipo, y Christensen a lo mejor hace el trabajo defensivo, que es lo que más le toca y lo que más necesita el Barça. Entonces yo me quedo muy tranquilo con esto. A mí al final Christensen me parece un gran jugador y de hecho desde que lo pusieron en la media cancha me parece que es un titular indiscutible y no lo podemos quitar de ahí. Ojalá que pueda estar al 100% y ojalá que pueda jugar bien, pero si ya jugó una parte, tuvo buenas sensaciones, seguramente será titular y será una pieza, va a ser muy importante para poder parar no solamente lo que va a hacer Kylian Mbappé por izquierda o por lado por nuestra derecha, su izquierda, sino también por lo que vaya a hacer Ousmane Dembélé, que seguramente va a jugar muy por el centro, algo muy parecido de lo que hizo el PSG contra la Real Sociedad. Puso Luis Enrique a Ousmane Dembélé por el medio para poder pelear por ahí. Entonces va a ser también muy importante lo que pueda hacer Christensen en la media cancha, empezando a frenar a Dembélé, empezando a frenar también a Kylian Mbappé con esas ayudas que empieza a hacerle para que Koundé no esté uno contra uno. Seguramente será Christensen el encargado de venir a cerrar también. Entonces creo que es muy importante que Christensen pueda jugar este partido y parece ser que sí, que va a estar bien y que no va a haber ningún tipo de problema. Pero tenemos que hablar del que queda, ¿no? Tenemos que hablar del que no hemos platicado. Oye, Pedri, qué bueno que también solamente jugó una parte. Qué bueno que tuvo buenas sensaciones, entonces hasta ahí va bien. Ahora, el problema es, ¿lo pondrían como titular? Yo lo descarto, la verdad. A Pedri me encanta, es un jugadorazo, es un jugador que yo le tengo muchísima confianza, que estoy seguro que la va a romper, que estoy seguro que este tema de las lesiones que está teniendo ahorita, bueno, a lo mejor la primera temporada le está afectando, que jugó muchísimos minutos, pero yo tengo muchísima confianza en Pedri. Pedri es un jugador que a mí me gusta muchísimo, Pedri es un jugador que le tengo muchísima confianza y estoy seguro que la va a acabar rompiendo. A eso no tengo ni media duda. Estoy 100% seguro que Pedri va a jugar muy bien, que va a acabar siendo un jugador muy importante para el equipo. Entonces por ahí no tengo ninguna duda de Pedri. Lo único que a lo mejor te podrías poner a pensar y dices, a ver qué pasa, es si es titular, si es suplente. Yo creo que no va a ser titular. Yo creo que Pedri en este partido no debería de ser titular. Aparte creo que tenemos otros jugadores que pueden hacerlo también muy bien y sin desgastarse tanto. ¿Jugará algún minuto? Bueno, yo si fuera Xavi Hernández, vamos a suponer que Pedri sigue teniendo muy buenas sensaciones y está listo para jugar. A lo mejor lo metería al minuto 70 o 75, dependiendo cómo esté el partido. Si a lo mejor necesitas más control en la media cancha, bueno, puedes meter a Pedri en esa posición, que es una posición mucho más de extremo, porque vamos a ser honestos, es la posición que está usando Pedri. Y lo único que también me preocupa ahí es que obviamente Pedri si te va a hacer esos recorridos, pero físicamente lo van a desgastar muchísimo. Entonces no es lo mismo jugar 10, 15 o 20 minutos en esa posición de extremo que tienes que correr muchísimo, a lo mejor otro tipo de posición. Entonces veremos al final qué acaba pasando, cuál es el trabajo que hace Pedri, qué es lo que acaba poniendo Xavi Hernández con Pedri, pero a mí, como les digo, me encanta, qué bueno que está bien, qué bueno que poco a poco está encontrando su mejor versión, qué bueno que Pedri, estoy seguro que al final va a marcar diferencias, que al final, oye, si no es en el partido de ida, seguramente jugará en el partido de vuelta. Pedri es un jugador importantísimo y yo creo que el Barça así lo entiende y como le dijo a Xavi Hernández, esta va a ser tu última lesión. Entonces yo creo que lo que va a hacer Xavi Hernández, y yo creo que, ojito, yo creo que en toda la eliminatoria contra el PSG, Pedri no va a ser titular. Yo creo que en toda la eliminatoria Pedri va a hacer un rol mucho más de suplente, porque al final viene de muchas lesiones, hay que cuidarlo, es un jugadorazo, es un jugador muy bueno, y lo que no puede ser es de repente al tercer partido meterlo de titular. Yo con Pedri el trabajo que haría es perfecto, Pedri, qué bueno que recuperaste buenas sensaciones. Yo para el próximo partido del martes lo pondría 15-20 minutos. Y obviamente dependiendo cómo esté el partido, los 15-20 minutos con Pedri. Y luego en el partido de vuelta lo pondría a lo mejor 30 minutos. Pero no le cargaría mucho más minutos que eso. Al final Pedri, como les digo, ha tenido muchos partidos, ha tenido muchas lesiones. Entonces lo mejor es, ¿cuál es la necesidad de arriesgar ahorita con Pedri?
Es un jugadorazo que te puede marcar diferencias y yo creo que con 20 o 30 minutos que le des a Pedri, más que suficiente para que él pueda sacar su mayor talento, para que pueda demostrarnos de qué es capaz. Y estoy seguro que Pedri con 20 o 30 minutos te puede llegar a cambiar un partido y al final lo usas nada más poco tiempo para que tenga un impacto muy grande, pero que no se acabe lesionando. Que al final es lo que todos queremos y al final es creo que todo lo más inteligente que puede hacer Xavi Hernández. Entonces veremos al final qué acaba pasando, pero como les digo, yo creo que Frenkie de Jong y Christensen apuntan para ser titulares y Pedri a lo mejor ahí sí va a ocupar un rol un poco más de suplente, un poco más de un jugador secundario, pero eso no quita que no vaya a ser importantísimo. Yo creo que Pedri va a ser importantísimo para el Barça y estoy 100% seguro que Pedri va a ser un jugador que va a marcar las diferencias en el partido, porque la verdad es que está así, está hecho para hacer ese tipo de cosas y a mí la verdad es que Pedri cada vez que juega, la verdad es que a mí me fascina. Pero bueno, gente, cambiando un poquito de tema, tenemos que platicar de la nueva política de fichajes, porque Pep Deco salió ayer o salieron unas informaciones que a mí personalmente me encantan. O sea, me encanta esto que está haciendo Deco, nueva política de fichaje, y yo la verdad es que estoy fascinado con esta política. Para mí es la política que tiene que llevar el Barça toda la vida. Para mí, cuando Bartomeu de repente agarró y empezó a fichar cualquier tipo de tontería, a mí no me gustaba. Yo creo que los fichajes hay que hacerlos fuertes, como por ejemplo el caso de Luis Suárez. Cuando se fichó a Luis Suárez se pagan 80 o 90 millones de euros, pero traes un jugador diferencial, traes un jugador top, traes un jugador muy bueno. Para traer y para fichar jugadores mediocres, la verdad es que no me parece que sea el caso. El Barça solamente tiene que venir jugadores top. Y si tienes duda, oye, a lo mejor un jugador que bueno, tienes que ir viendo cómo te va funcionando. Bueno, entonces prefiero para un jugador que no está 100% consolidado, mejor hay que apostar por la Masía. Pero bueno, vamos a ver exactamente cuál es la noticia, de qué se trata esto de los nuevos fichajes del Barça, qué es lo que va a pasar, vamos a ver todo lo que dice. Detalla la nueva política de fichajes del Barça, dadas las limitaciones económicas y la línea marcada por Deco. Número 1, repetir operaciones tipo Mika Faye y Darvic, que son jugadores jóvenes, y apostar por ellos. Evitar incorporaciones de jugadores al final de su carrera. A lo mejor caso que ya tengan 33, 34, 35 años, ya el Barça ya no los va a estar fichando. El Barça ya nada más va a buscar jugadores. A lo mejor un Bernardo Silva puede ser que tiene 29 y entre en su prime, pero si Bernardo Silva tuviera 34 años, ya no lo van a fichar. Las inversiones importantes en jugadores top. Lo platicado, si el Barça tiene, oye, tengo 50 o 60 millones de euros, no lo voy a gastar en cualquier tipo de jugador. Vamos a gastarlo en un jugador que sí nos sirve. Vamos a gastarlo en un jugador que va a ser diferencial. Por ejemplo, aquí ahorita me pongo a pensar en un pivote defensivo. Es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo y yo creo que es lo que el Barça necesita. Ese pivote defensivo que vaya a marcar la diferencia y yo creo que es por ahí la línea que está marcando Deco y por ahí va a ir el Barça. No solamente Deco, sino el área deportiva. En este último punto, el club quiere llevar a cabo importantes traspasos, solo con reducido grupo de jugadores que considere estructurales y de verdad diferenciales. Por ejemplo, al nuevo pivote defensivo, que es lo que platicaba. O sea, no se va a estar fichando de que, ay, bueno, este es medio bueno y él juega de medio centro. No, porque ya tenemos muchos mediocentros, y aparte tenemos jugadores de la Masía que pueden llegar a hacer esa incorporación. Entonces lo más importante y lo que yo leo entre líneas es, ok, vamos a tener 2 o 3 fichajes muy buenos, por ejemplo los Joao Cancelos, los Gundogan, los Robert Lewandowski, que son jugadores diferenciales, pero no vamos a estar fichando, por ejemplo, un jugador que a lo mejor dices, bueno, este es más o menos bueno. Y me acuerdo en su momento cuando se fichó a, ¿cómo se llamaba este? Gómez, no sé si se acuerdan, que lo poníamos muchísimo y que era bastante tronco. Bueno, ese jugador, que no me acuerdo cómo se llama, Andrea Gómez, bueno, no me acuerdo la verdad. Pero un jugador que jugaba en la media cancha y al final un jugador que era bastante malito. Entonces ya esos fichajes ya no se van a hacer, porque mejor, para fichar ese tipo de jugadores, mejor volteas a tu cantera y fichas por la Masía o apuestas por la Masía, que es lo que tiene que hacer el Barça. El Barça tiene que enfocarse en darle progresión a la gente de la Masía. Y entonces ya, si tú no tienes, por ejemplo, en este caso, pivote defensivo, si yo volteo a la Masía y veo que no tengo un jugador top, un jugador diferencial de pivote defensivo, entonces el Barça ya lo va a buscar en el mercado. Y sabe perfectamente que tiene que gastarse 50 o 60 millones. Pero lo que no va a hacer el Barça es gastarse 10 en un lateral, bueno, más o menos. 15 en un central, bueno, que más o menos. 10 en un delantero, que bueno, más o menos mete gol. No, eso se acabó. Lo que va a hacer es 50 o 60 en jugadores diferenciales, en jugadores top, jugadores muy importantes. Y si no, no me estén molestando. Para ahí es la línea que está marcando el Barça. Y les voy a ser honestos, a mí me encanta. Además, acabará al fichar jugadores de clase media como elementos de rotación, ya que el club entiende que ese rol lo pueden cubrir canteranos a apuestas jóvenes. Lo que decíamos antes. O sea que al final, oye, ya como les digo, al final es darle mucho más fuerza a la Masía, que a mí me encanta. Me encanta que el Barça esté agarrando y diga, ¿sabes qué? Sí, está bien, qué bueno que ya en su momento fichamos a jugadores que a lo mejor no tenían tanta calidad, pero ahora ya cambió.
Ahora ya estamos en una situación diferente. Estamos dándonos cuenta que cada vez que el Barça apuesta por la Masía, te salen jugadores como Pau Cubarsí y como Lamine Yamal. Oye, que eso no va a ser siempre, que cada jugador es diferente. Bueno, ahí va a ser muy importante lo que podamos traer de abajo. Porque si tú en el Juvenil A, en el Cadete, en el Barça B, traes jugadores muy buenos, traes jugadores muy importantes, entonces vas a empezar a crecer muchísimo así. Y es el objetivo del Barça, es el objetivo del Barça de toda la vida. O sea, es que esto que están leyendo ahorita, o esta noticia de ahorita, oye, está bien, qué bueno que se implementa. Pero luego lo que te da coraje es por qué demonios Bartomeu no lo implementó, o por qué Bartomeu cambió la línea de fichaje. Si en el Barça siempre ha sido nuestro ADN. Siempre en el Barça tú te pones a pensar, y en el Barça la realidad es que siempre hacemos este tipo de cláusula de fichajes. O sea, en el Barça, en el mejor Barça de la historia, ustedes pónganse a pensar. Sí, es verdad, en su momento traían jugadores como David Villa, o inclusive Zlatan Ibrahimovic, que a lo mejor no acaba de funcionar en el Barça, pero ¿cuál era la idea? Que a lo mejor tú decías, bueno, es un 9 diferencial y por eso lo traigo. David Villa era un 9 diferencial y por eso lo traigo. Luis Suárez, 9 diferencial y por eso lo traigo. Neymar, diferencial y por eso lo traigo. Lo que ya no se va a hacer es estar fichando a jugadores que dices, bueno, este tipo no sé ni por qué lo traje. Y eso se acabó. Y me parece bien. Es que para mí esto es lo que tiene que haber hecho el Barça desde hace mucho tiempo. A eso me parece lo más inteligente y qué bueno que el Barça está siguiendo esta línea de fichajes. Me parece la más acertada, la verdad. Entonces, qué bueno que el Barça va por ahí. Qué bueno que el Barça está atacando ese tipo de cosas, porque es la realidad. Tú te pones a ver los jugadores que de repente han llegado al Barça y yo digo, uff, mamita. Aquí hubo una de comisiones que me vuelvo loco. Como cuando llegó este Mateu no sé qué, ¿se acuerdan? Seguramente. Bartomeu lo trajo solamente para llevarse una comisión. Creo que jugó un partido con el Barça y la realidad es que se ve que lo jugaban, cada vez que jugaban con él decían, no, ¿este tipo qué hace aquí? Entonces está bien, porque al final también regresas a jugadores de la cantera. Y regresas y le das oportunidad a gente de la Masía. Le das oportunidad a gente que saben perfectamente cómo se juega en el estilo del Barça. Porque vamos a ser honestos, vamos a suponer que tú puedes tener un jugador nivel 7. Y a lo mejor el jugador de la Masía es nivel 6.5, porque no todos van a ser muy buenos. Pero saben dónde se empareja, o inclusive es mejor el de la Masía. Que el jugador de la Masía viene jugando con el estilo Barça por 6, 7 u 8 años. Entonces al final no solamente empareja la situación con el jugador de clase media, sino que lo acaba rebasando por el amor que le tiene al Barça, porque sabe perfectamente cómo moverse, porque no necesita periodo de adaptación. Y lo vemos con los jugadores jóvenes de ahorita. Fermín, proceso de adaptación, es que esta es su primera temporada y la está rompiendo. Lamine Yamal ni se diga, Pau Cubarsí ni se diga. Alejandro Valde también primera temporada llegó y la rompió. Gavi 3/4 de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque le enseñaron cómo juega el Barça, le enseñaron el estilo Barça y no es que lleven una temporada, es que en realidad llevan jugando lo mismo 6, 7 u 8 años. Entonces eso hace que una vez que entran al primer equipo se sientan como en casa. Y al final obviamente tienen toda esta presión de que oye tienen que triunfar, tienen que salir adelante, pero al final los movimientos siguen siendo los mismos. Saben perfectamente el extremo lo que tiene que hacer, si tiene que fijar al lateral o tiene que regresar a defender. Saben perfectamente que el interior, el mediocampista interior, no solamente tiene que apoyar en salida de balón, sino que también tiene que llegar y pisar el área. Entonces son ese tipo de cosas que te ayudan muchísimo y que te hacen que a lo mejor el jugador de la Masía, si es de 6.5, se convierte en un 7.5 o hasta en un 8. Entonces te acaba rebasando el nivel del jugador medio que podrías pagar 20 o 30 millones de euros por él. Aquí se van a tener puros jugadores diferenciales. Puros futbolistas que dices, no, es que este tipo es un 9 o un 10. Entonces me encanta esta nueva situación que está planteando Deco, Laporta o quien sea. Y miren que yo le he dado palos a Deco, pero cuando lo hace bien hay que decirlo. Entonces qué bueno que Deco lo está planteando así. Me da muchísimo gusto. Estoy muy contento por esto que está haciendo. Y creo que este es el proceso a seguir. Creo que este es el caminito y hay que seguir por ahí. Es que yo siempre he dicho, en el Barça ser directivo en realidad no es tan complicado. Tú lo que tienes que hacer es agarrar, a ver, vamos a ver la historia del club. ¿Qué es lo que ha hecho grande este club? Apostar por la Masía, apostar por el ADN, el modelo de juego, que sí, que puede haber variaciones tácticas que pueden cambiar. Por ejemplo, a lo mejor el 4-3-3, bueno, de repente puede quedar un poco atrás y a lo mejor tienes que cambiar a un 3-4-3. Pero en realidad esos son matices tácticos. Pero el modelo de juego es el mismo, que es presión alta, posesiones largas, atacar, tener el balón, eso es lo importante. Entonces, a partir de ahí, creo que el Barça va a mejorar muchísimo. Y a partir de ahí, yo creo que el Barça, eso es lo que nos hace diferentes. Y por eso me encanta esta nueva política que está haciendo Deco.
que diga, oye, porque, bueno, que diga lo que platicamos antes, pero es que es regresar a nuestros orígenes, regresar a lo que nos hizo grandes. Y de verdad, ustedes pónganse a pensar en los mejores momentos del Barça. Es que sacábamos muchos jugadores de la Masía y cuando teníamos que fichar, porque no había jugadores de la Masía, se fichaba y no pasaba nada. Por ejemplo, me acuerdo de la mejor época de Guardiola, que de repente se fichó a un Cesc Fábregas, por ejemplo, y aunque es verdad que no acabó de funcionar como la gente esperaba, aunque tuvo muy buenos números, la verdad, pero no pasa nada, era un jugador diferencial que el Barça entendía que iba a marcar las diferencias y por eso se invirtió una buena cantidad en él. Y eso es lo que necesita el Barça. Y a partir de ello estoy 100% convencido que si el Barça sigue por este caminito, vamos a conseguir cosas muy importantes. Porque económicamente ya sabemos lo que significa el Barça, ya sabemos la situación en la que está el Barça y mucha gente nos dice, no, es que el Barça solamente está apostando por la Masía porque no tiene dinero. Y a lo mejor en parte sí, pero en parte también es nuestro ADN. En la temporada 2008 apostábamos también muchísimo por la Masía y es que sí teníamos dinero en ese entonces. En ese entonces teníamos lo mejor de los dos lados y apostábamos por la Masía y también teníamos dinero. Entonces yo creo que Laporta sabe perfectamente cómo manejar esto, está empezando a mejorar económicamente al Barça, pero también está apostando muchísimo por la Masía. Yo calculo que en 2 o 3 años el Barça va a poder regresar a esta situación del 2008, que era tener muy buenos jugadores de la Masía, pero también apostar por jugadores diferenciales. Entonces me da muchísimo gusto esta noticia del Barça, me da muchísimo gusto que estén cambiando el modelo de fichajes y la verdad es que estoy muy contento y estoy 100% seguro que el Barça va a acabar haciendo cosas muy pero que muy interesantes, porque si sigue nuestro ADN, como les digo, al final creo que la vamos a acabar rompiendo. Pero bueno, gente, otro cambio de tema. Tenemos ahora que platicar de las renovaciones que tiene que hacer el Barça. Porque sí, hay jugadores como Ronald Araujo y Pedri especialmente, que el Barça ya está empezando a trabajar en las renovaciones. Son jugadores importantísimos, son jugadores que tienen que cambiar la dinámica del club, son jugadores que son imperiales, son jugadores que son buenísimos y son jugadores que van a cambiar la diferencia. El Barça ya está empezando a trabajar con ellos, pero ahorita tenemos que repasar los contratos de todos los jugadores para ver cuáles son los jugadores que el Barça tiene que renovar, cuáles son los jugadores que podrían salir, cuáles son los jugadores que no tenemos ningún problema. Entonces vamos a revisar absolutamente todo, porque sin lugar a dudas eso también es bastante interesante. Entonces vamos a ver rapidísimo lo que dicen y déjenme les enseño mi pantalla para que puedan ver exactamente lo que necesita el Barça. Entonces aquí tenemos todos los jugadores del Barça. Tenemos Ter Stegen, Iñaki Peña, Ander Astrálaga. Bueno, también ponen a jugadores del Barça B que podrían jugar con el primer equipo. Y tenemos la fecha de contrato. Entonces me parece muy bien. Y ¿saben qué? Vamos a poner aquí para que nos pongan primero los contratos que se van a vencer. Bueno, primero vamos a poner para ver los contratos que más tiempo tienen. Bueno, tenemos a jugadores como Vitor Roque, Ter Stegen, que tiene contrato que acaba de renovar hasta el 2028. Entonces este tipo de jugadores no tenemos ningún problema, se van a quedar muchísimo tiempo y estoy bastante tranquilo. Alejandro Valde, que acaba de renovar hasta el 2028, Ferran Torres hasta el 2027, Rafinha hasta el 2027, que lo acabamos de fichar, Koundé 2027, Fermín 2027, Robert Lewandowski 2026, y aquí es cuando ya empiezas a ver a jugadores que bueno, seguramente si son jugadores jóvenes ya empiezas a revisar su contrato porque dices, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres renovar conmigo? Si te quieres quedar conmigo, y si no, por más que me duela, te tengo que vender, porque si te vendo ahorita, tienes 2 años de contrato, entonces puedo sacar una cifra de dinero bastante importante, pero si me espero un año más para renovarte, entonces voy a poder perder alguna cantidad importante de dinero. Entonces ya los contratos del 2026 ya es donde tenemos que empezar a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, a ver, aquí tenemos a Oriol Romeu, bueno, primero Robert Lewandowski, que yo creo que está bien que tenga contratos hasta el 2026. Yo realmente me sentaría a negociar por Lewandowski hasta la próxima temporada, y eso en caso en que el Barça lo quiera renovar, porque Lewandowski ya tiene 35 años y a lo mejor ya sería lo más normal del mundo que acabe saliendo en el 2026. Luego tenemos a Oriol Romeu, 2026, tiene 32 años. Bueno, seguramente también tengamos que esperar la próxima temporada para negociar, a ver qué tal le va la próxima temporada, e inclusive a ver si el Barça no acaba vendiendo a Oriol Romeu esta misma temporada. Andreas Christensen tiene contrato hasta el 26, tiene 27 años. Entonces también con él sí va a ser importante sentarte a negociar. A lo mejor no tiene que ser un nuevo contrato de 5 años, pero que extienda su contrato 2 o 3 años más. Creo que puede llegar a ser muy interesante, especialmente de este pivote defensivo que está jugando Christensen, que es una maravilla, que es muy bueno. Entonces yo creo que con Christensen es de esos jugadores que ya te tienes que empezar a sentar y empezar a platicar con ellos de ok, perfecto, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quiere Christensen? Entonces vamos a ver, y creo que con Christensen ya hay que sentar a negociar. Iñaki Peña, a mí la verdad les voy a ser honestos, al principio me gustó mucho Iñaki Peña, pero yo creo que es un portero que no le alcanza para ser portero titular del Barça. Es un portero que tampoco es muy joven, tiene 25 años,
Entonces, para cuando Ter Stegen se retire, yo le calculo 4 o 5 años más, entonces va a tener 29 años. No me parece que sea un portero tan joven como para poder empezar su progresión. No me parece que está bien. Entonces yo a Iñaki Peña le buscaría, si no una venta, por lo menos una cesión. Entonces luego, ok, tenemos a Frenkie de Jong, que es al que también hay que empezar a negociar su contrato. Tiene contrato hasta el 2026. Y a Frenkie, a mí me encantaría que se quede. Ojalá que ya empiecen a platicar con él. Ya sabemos que el tema de Frenkie de Jong siempre ha sido, el tema de su contrato siempre ha sido bastante controversial. Ojalá que se pueda quedar en el Barça. Ojalá que acepte esa rebaja salarial que necesita el Barça. Porque Frenkie de Jong se lo ha demostrado Xavi Hernández, que es un jugador importantísimo para nosotros y que ojalá que se acabe quedando. Yo confío que así va a ser, confío que Frenkie se va a quedar, pero bueno, obviamente también hay que empezar a hacer la negociación con él, pero ya. Ronald Araujo, también un jugador importantísimo, ya ha empezado el Barça a negociar con él, ya el Barça está en contacto con él, entonces confío que el Barça lo va a acabar renovando, pero también Ronald Araujo es un jugador que hay que tener muy en cuenta para muchísimo, para el futuro del Barça, tiene apenas 25 años, entonces este tipo tiene que jugar por lo menos los próximos 10 años en el Barça, porque de verdad es una auténtica locura lo que juega. Luego tenemos a Gavi, que también, digo, hay que empezar a negociar su contrato con él. Gavi, sabemos el amor que le tiene al Barça, sabemos el cariño que le tiene al Barça. Entonces por ahí a lo mejor puede estar más tranquilo, pero también ya hasta el 2026 ya hay que empezar a hacer las negociaciones, hay que empezar a hacer los contratos, porque Gavi también es un jugador importantísimo. Al igual que Pedri, 3/4 de lo mismo, hay que negociar, hay que platicar con él, hay que asegurarse que por lo menos veo estos 3 seguidos, por lo menos. Gavi, Pedri y Lamine Yamal, con los 3 hay que sentarse a negociar y hay que decirles, ¿sabes qué? Son jugadores muy importantes para mí, tienen que quedarse en el Barça por muchos años y les quiero extender por 5 años más, por 4 años más. Son jugadores muy jóvenes que sabemos que se tienen que quedar toda la vida en el Barça y ojalá que así lo podamos hacer. Lamine Yamal, bueno, también 3/4 de lo mismo, como con Pedri, Pau Cubarsí, 3/4 de lo mismo, así como con Pedri, Lamine Yamal. Para mí estos jugadores de Frenkie de Jong para abajo, es que hay que negociar con ellos, hay que decirles, ¿sabes qué? Te tienes que quedar, te queremos muchísimo, eres un jugador que apreciamos muchísimo en el Barça, por favor quédate y por favor y pedirle muchísimas cosas para que se acaben quedando en el Barça. Ilkay Gundogan, bueno, tiene contrato hasta el 2025, tiene 33 años, este año cumple 34. Entonces estarías diciendo que acaba su contrato en 2 años, que tendría... No, mentira, acabaría en 1 año, entonces tendría 34 años. Bueno, a lo mejor, es que iba a depender mucho, por ejemplo, cómo está Pedri, cómo está Gavi. A lo mejor lo podrías extender 1 año más, pero platicando con él y diciéndole, ¿sabes qué, Gundo? Eres muy bueno, nos encantas, pero ya no vas a ser titular indiscutible. Tendría que tener el mismo rol que tuvo Xavi Hernández con Luis Enrique la última temporada. Y ver si él está dispuesto a aceptar ese rol. Porque a lo mejor él dice, no, yo quiero ser titular indiscutible y si no, me voy. Perfecto, como a lo mejor un Andrés Iniesta que en su momento dijo, no pasa nada, yo tan cuates como siempre, pero yo quiero ser titular indiscutible. Entonces, Gundo creo que va a tener esa decisión, veremos qué acaba pasando. A mí me encantaría que se quedara una temporada más de lo que tiene el contrato y que aceptara ese rol de suplente. Creo que Xavi Hernández para conseguir ese triplete de la temporada 2015-2016 fue muy importante. Entonces ojalá que también, no fue 2014-2015. Entonces ojalá que Gundogan lo acabe haciendo también. Íñigo Martínez, bueno, con él, según sé las últimas informaciones, parece ser que el Barça lo quiere vender porque tiene muchos centrales. Tenemos a Pau Cubarsí, tenemos a, Christensen, tenemos a Ronald Araujo, iba a decir Gerard Piqué. Tenemos a Ronald Araujo, tenemos a Jules Koundé que puede jugar en esa posición, tenemos a Mika Faye que parece ser que pinta bien para que entre en el segundo, o para que entre en esta rotación. Entonces, bueno, veremos qué acaba pasando. Todavía no está inscrito la próxima temporada o su contrato para la próxima temporada. Entonces parece ser que el Barça lo podría llegar a vender y que el Atlético de Madrid es un equipo que está muy interesado en él. Entonces, bueno, veremos qué acaba pasando. Ander Astrálaga, bueno, lo que le decía, platicaba un poquito de Iñaki Peña. A lo mejor darle una oportunidad a este portero. No lo conocemos, tiene muy buena altura, mide 1.90. Entonces hay que ponerle, ¿por qué no le damos oportunidad para que sea el segundo portero del Barça y extendemos su contrato? Claro, eso lo digo sin haberlo visto, ¿eh? Entonces a lo mejor la gente que está y trabaja dentro del Barça, a lo mejor tiene mucho más inputs y puede decir y puede dar una opinión mucho más cercana y mucho más inteligente de lo que podemos platicar aquí. Héctor Ford, 25, acaba su contrato en el 25, entonces es muy importante también renovarlo. A mí me ha gustado muchísimo esta temporada, creo que Xavi Hernández le ha dado confianza importante, entonces seguramente la pretemporada de esta temporada va a ser muy importante para Héctor Ford y especialmente los primeros partidos de la temporada, porque al final sabemos que hay Copa América, sabemos que hay Eurocopa
y los jugadores como Cancelo, bueno, Alejandro Valde está lesionado, entonces a lo mejor él también tiene y pelea por esa titularidad, pero Koundé, por ejemplo, por lateral derecho también va en la Eurocopa, entonces seguramente Héctor Ford va a poder tener muchos minutos al principio de temporada y ahí es donde tiene que aprovechar para mostrar su nivel y para mostrar qué es lo que realmente tiene y por qué debería de ser titular. Sergi Roberto, que bueno, depende, o dicen que depende mucho de lo que pase con Xavi Hernández, si se va o se queda. Xavi Hernández al final es una persona que ha apostado muchísimo. Déjenme me quito porque me acabo de dar cuenta que lo estoy tapando. Lo voy a poner acá para que puedan ver los contratos. Entonces dicen que Sergi Roberto es un jugador que bueno, va a depender mucho de lo que pase con Xavi Hernández. Xavi en rueda de prensa ya ha dicho que él quiere que se quede Sergi y que si fuera por él lo acabaría renovando. Entonces bueno, veremos qué acaba pasando. Marcos Alonso parece ser que va a salir vendido. Bueno, Joao Cancelo, ojalá que se lo acabe comprando el Barça y que se lo acabe quedando una temporada más. Y por último, Joao Félix, que también sabemos su situación, sabemos que se tiene que poner de acuerdo el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça quiere una sesión más de un año y el Atlético de Madrid quiere ya venderlo a como dé lugar. Entonces, bueno, veremos cómo acaban acomodando absolutamente todo. Pero sin lugar a dudas, creo que los fichajes o las renovaciones que son más importantes, creo que lo sabemos todos. Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Los demás creo que entran en segundo plano. Los demás creo que no son tan importantes como a lo mejor sí podrían llegar a ser estos jugadores. Pero sin lugar a dudas yo estoy 100% seguro que Laporta va a poder renovar a todos estos jugadores y que al final nos vamos a quedar con todos estos jugadores que les voy a ser honesto, a mí me encantan. A mí tú renuévame a Frenkie de Jong, renuévame a Gavi, renuévame a Pedri. Es más, si me dijeran, ¿sabes qué? No vamos a poder fichar a nadie porque tenemos que renovar a estos jugadores. Yo te diría, perfecto, no pasa absolutamente nada. Aquí tenemos prioridades y prefiero ese tipo de cosas más que cualquier otras cosas. Prefiero que, oye, que renueven estos jugadores más que me traigas a cualquier otro. Entonces veremos qué acaba pasando, pero obviamente las renovaciones tienen que ser prioridad número 1 en el Barça. Pero bueno, gente, ahora toca platicar de Joao Cancelo, porque sí, Joao Cancelo perdonó 2 millones de euros para poder venir al Barça. En el último día de fichajes parece ser que el Barça estaba teniendo problemas para inscribir a Joao Cancelo y agarra a Joao Cancelo y dice, ¿sabes qué? Quítate de problemas, yo me bajo 2 millones para que nos puedas inscribir tanto a mí como a Joao Félix. Y la verdad es que me parece un gesto espectacular por parte de Joao Cancelo. Tú de verdad lo ves y dices, qué jugador que eres, es muy bueno. A mí de verdad que Joao Cancelo me tiene impresionado por la manera en la que juega. Yo cuando venía y cuando estaba en el Manchester City, yo estaba ilusionado por su fichaje. Yo decía, bueno, a ver qué tal lo hace. Pero luego te ponías a pensar y dices, es que no ha sido titular en los últimos años del City. No fue titular tampoco en el Bayern Múnich. A ver, y yo siempre he sido honesto con ustedes. Yo no veo otros equipos que no sea el Barça. A mí eso de ponte a ver el Manchester City contra el que sea, inclusive un Manchester City Arsenal, es que no lo veo, no me nace. Porque yo vivo para el Barça y ya está, los demás equipos me dan exactamente igual. Porque también ha pasado muchas veces, y me acuerdo mucho del caso de Auba. Que oye, que estaba en el Arsenal y estaba con Arteta, que es un gran entrenador, pero al final no acababa de brillar Auba con él. Y al final Auba no acababa de ser ese jugador diferencial, y cuando vino con el Barça la acabó rompiendo durísimo. Así como de repente ha habido jugadores que a lo mejor en sus clubes o en otros clubes lo hacían muy bien, y una vez que vinieron al Barça no mostraron nada de lo que tenían. Entonces yo realmente no puedo juzgar si un fichaje es bueno o malo. Sí, a priori te puedes dar una idea de lo que vienen, de cómo vienen, de lo que han entrenado y puedes dar un análisis, pero realmente la presión que viven en Barcelona, el Barça, el estilo de juego que tenemos es totalmente diferente a otros equipos. Entonces obviamente que es muy diferente y obviamente que no es tan fácil poder decir, ¿sabes qué? Este sí o este no, sin verlos jugar y menos sin verlos jugar en el Barça. Entonces yo con Cancelo tenía esa duda, ¿no? Que decías, a ver qué tal lo acaban haciendo en el Barça. Pero la verdad es que acabó callando bocas. La verdad es que lo de Cancelo ha sido impresionante esta temporada. Porque te ha jugado de lateral derecho espectacular. Te ha jugado de lateral izquierdo también impresionante. Es un lateral que a mí me encanta. Es un lateral que creo que es muy bueno. Y yo luego decía, bueno, a ver qué tal defiende. Porque sí, ataca muy bien, pero a ver qué tal defiende. Pero la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? En muchísimas ocasiones ha defendido de maravilla. Y es muy bueno también en el 1 contra 1. Sabe defender muy bien y sabe atacar todavía mucho mejor. Entonces a mí Joao Cancelo me tiene maravillado. Joao Cancelo es un jugador que es muy bueno y de verdad estoy muy contento. Y ya no solamente la calidad de jugador que es, porque todos vemos lo que juega, todos sabemos lo que te puede llegar a dar, todos sabemos lo que es Joao Cancelo como jugador, pero también tú te pones a verlo y es que es impresionante. El amor que le tiene al Barça cada vez que mete gol, cómo lo festeja, lo grita con la grada, se besa el escudo. Entonces a mí Cancelo me parece una locura y ojalá que el Barça lo pueda renovar. Y ya si no lo podemos comprar, o más que renovar es comprar, si no lo podemos comprar, que por lo menos lo que yo le pediría a Laporta es, Presi, si no lo podemos renovar, por lo menos hay que pedirle al City una temporada más de fichaje.
O sea, de sesión. Porque es una locura. Es más, yo siempre lo he dicho, antes de inclusive pensar en el pivote defensivo, mi primer fichaje para la próxima temporada sería Joao Cancelo. Porque es una locura. Lo que te juega es una locura. Como les digo, de lateral derecho, lateral izquierdo, inclusive ha jugado de extremo. Te puede jugar de interior. Es una locura lo que te juega este tipo. Es muy bueno. Y estoy muy contento con su fichaje. Como les digo, no solamente lo que ha hecho en el Barça, sino que también dicen que en el vestuario es una maravilla, que incluye muy bien a los jugadores. Y tú ves todo lo que hace en Instagram y luego te das cuenta de la clase de jugador que es, la clase de persona también que es. Porque hace grupo, cada vez que uno de los jugadores jóvenes pone un post en Instagram, él es el primero que los contesta, les da cariño, ves cómo bromea con todos los jugadores. Me acuerdo que había un gol que estaban festejando, no me acuerdo si era Lamine Yamal o Fermín o alguno de estos jugadores. Y llega Lamine, o creo que era Pau Cubarsí, cuando le habían dado el MVP de la Champions. El mejor jugador del partido de la Champions. Y alguna broma le hizo ahí Joao Cancelo. Le dice, oye, te toca pagar el McDonald's o alguna tontería así dijo. Pero ese es el tipo de jugador que tienes con Cancelo. Un jugador que te hace grupo. Un jugador que le tiene muchísimo cariño y amor al Barça. Un jugador que dentro de la cancha es una maravilla. Es un espectáculo por lo que juega, por lo que te da. Entonces yo el fichaje de Cancelo me parece uno de los mejores fichajes esta temporada. Y nada más digo uno de los mejores porque tenemos a Gundogan. Porque si no diría que el mejor. Para mí, a lo mejor Gundogan y Cancelo están muy cerca de estar uno del otro. Es que de verdad, dos jugadores que vienen del Manchester City. Y la verdad es que son una maravilla. Porque aparte creo que se adaptó rapidísimo al Barça. Creo que el hecho de jugar en el Manchester City, sabía perfectamente cómo los movimientos que pide Pep Guardiola. Sabe perfectamente lo que pide él. Sabe perfectamente lo que hace Pep. Entonces yo creo que con Xavi Hernández fue nada más ponerse las zapatos y sea perfecto. Yo este juego ya lo he jugado. Es como los jugadores de la Masía, por ejemplo. Que ya vienen y ya saben perfectamente los movimientos que tienen que hacer. Están integradísimos en el equipo. Saben perfectamente cómo moverse. Saben perfectamente los movimientos que tienen que hacer. Entonces por eso es una maravilla jugar con jugadores de la Masía. Y por eso a mí me encanta. Creo que algo muy parecido le pasa a Joao Cancelo. Que él agarra y dice, perfecto, ya sé perfectamente cómo moverme. Ya sé perfectamente los pases que tengo que hacer. Ya sé perfectamente el timing que tengo que llevar. Entonces por eso Joao Cancelo es uno de los jugadores que mejor interpreta al Barça. Que mejor interpreta los momentos del Barça. Y creo que es uno de los jugadores más importantes de esta temporada. Es más, inclusive les diría que son top 3 más importantes de esta temporada. ¿Y quién lo iba a decir? Que gracias a él, o que lo íbamos a poder disfrutar gracias a un esfuerzo económico que hizo él. Porque si yo Cancelo por ahí hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No voy a pagar o no voy a estar esos 2 años o no me voy a bajar esos 2 años que me piden de contrato, a lo mejor ni siquiera hubiera podido venir. Y eso sí que sería importante. Imagínense que no hubiéramos contado con Cancelo, ahorita estaríamos todos agarrándonos la cabeza diciendo, no, pero ¿cómo no vamos? ¿Cómo te vas a ir, Cancelo? ¿Qué me estás contando? Que tú te tienes que quedar aquí toda la vida. Yo de verdad que estoy muy contento con Cancelo, que se quede muchísimo tiempo, que se quede aquí toda la vida. A mí me parece una maravilla como jugador, es un jugador que marca diferencias, es un jugador que es muy bueno. Y yo de verdad, con Cancelo así, especialmente el nivel que trae, a mí me parece una auténtica locura y ojalá que lo podamos tener por muchísimo más tiempo y poderlo seguir disfrutando. Que al final estoy 100% seguro que es lo que queremos todos los culés. Y al final, a partir de ahí, tenemos que ver cómo le hacemos para que Cancelo se pueda quedar no solamente cedido, sino que también lo podamos comprar. Para mí es la prioridad número 1 para la próxima temporada en el tema de mercado de fichajes. Pero bueno, gente, toca platicar ahora acerca de Ilkay Gundogan. Porque acaba de dar unas palabras y a mí la verdad es que me encanta todo lo que dijo Gundogan. Es una auténtica maravilla, todo lo que dice, la manera en la que te lo explica. Es un jugador que, bueno, él ya lo dice en sus propias palabras. Sé que él quiere ser entrenador y la verdad es que creo que va a ser un grandísimo entrenador. Porque la carrera que ha hecho es espectacular, porque lo que dice en el Barça es espectacular. Quiere quedarse, es un jugador que es muy bueno y de verdad tenemos que repasar todas sus palabras. Y primero, lo primero que dijo, bueno, a mí esta fue mi parte favorita. Porque le dan a escoger, oye, ¿sabes qué? Te vamos a decir, o no sé cómo fue la dinámica bien, pero por lo menos, no sé si le dijeron, ok, dinos el GOAT del fútbol. Y ahí agarró y dijo, bueno, el GOAT del fútbol lo tengo muy claro. Tiene nombre y apellido y no lo sé yo, lo sabemos todos. El GOAT del fútbol se llama Lionel Andrés Messi Cucitini. Creo que ahí no va a haber debate, creo que ahí no va a haber ningún problema. Todos estamos de acuerdo que el mejor jugador de la historia es Lionel Andrés Messi Cucitini. Y luego le preguntan, oye, 2 leyendas del Barça, ¿qué 2 leyendas del Barça? Luego saca, ¿a qué jugadores piensan que sacó? Yo la verdad es que me sorprendió bastante porque pensé que iba a sacar a 2 jugadores un poco más recientes, pero no, sacó a Xavi Hernández, que bueno, es lo normal, y luego sacó y metió a Ronaldinho por ahí. Me sorprendió, la verdad, me sorprendió bastante que no sacara a lo mejor un Andrés Iniesta, que es a lo mejor un jugador más reciente. Y es que Gundogan siempre ha dicho que él ha sido jugador y seguidor del Barça. Él siempre ha dicho que él encanta el Barcelona,
que él siempre ha seguido al Barça, que cuando era el mejor Barça de la historia, con Xavi, Iniesta, Messi, que él lo seguía muy cerca. Entonces me pareció bastante interesante que haya escogido esos dos jugadores. Y luego muy buenos jugadores metió ahí. Creo que metió a Frankie de Jong. Metió también y a dos jugadores de Manchester City. Creo que Kevin De Bruyne y otro jugador más que no me acuerdo quién era. Pero bueno, eso te da a entender un poquito lo que es Gundogan. Y luego también le preguntaron, oye, ¿cuál es un Barça que recuerdes? Que te acuerdes que digas, uff, este equipo cómo me hacía disfrutar. Y uno, cuando le hacen esa pregunta, tú piensas que va a decir el mejor Barça de la historia, el Barça de Guardiola. Pero me sorprendió más y ahí es cuando te das cuenta que Gundogan es un jugador que ama al Barça. Es un jugador que ha seguido al Barça por mucho tiempo. Y es que Gundogan agarró y dice, me acuerdo mucho del Barça de Rijkaard. Y yo me quedé como, caray, el Barça de Rijkaard. ¿Se acuerda del Barça de Rijkaard? Dice, sí, me acuerdo mucho con Ronaldinho, con Eto'o, dice, con un joven Messi, cuando estaba Xavi, que también, bueno, Xavi no era tan joven en ese momento porque tenía como 25, 26, a lo mejor Xavi, Iniesta, que era más joven también. Entonces me dio bastante curiosidad y decía que no, pues la manera en la que jugaban, la verdad es que me disfrutaba, yo disfrutaba muchísimo. Y eso me dio muchísima casualidad o muchísima curiosidad. Lo que disfrutó o lo que dijo Gundogan, porque te podrías ir por la fácil, y no es que te vayas por la fácil, pero es la realidad, que al final el mejor Barça de la historia, todos nos acordamos de Xavi, de Iniesta, de Messi, con el Barça de Guardiola. Pero no, el hecho que haya dicho Gundogan, no, es que yo me divertía muchísimo con el Barça de Rijkaard, la verdad es que me gusta muchísimo. Y una curiosidad ahí es que el hecho de que mucha gente se acuerde bien de Rijkaard, a mí me encanta. Porque Rijkaard, a lo mejor si tú lo ves, si lo traemos al Barça actual, creo que estuvo 5 o 6 temporadas y en realidad no pudo, creo que estuvo 5. Y en realidad es que no pudo ganar tantísimas cosas. Ganó una Champions y creo que ganó 2 ligas o una liga. En 4 o 5 años, la realidad es que no es tanto. Luego es verdad que en ese momento, cuando Rijkaard gana esas ligas y cuando gana esa Champions, es que no estábamos hablando del Barça o el Barça no estaba acostumbrado a ganar. El Barça en ese momento a lo mejor no estaba tan acostumbrado y ya cuando vino de repente el Barça de Guardiola y empezamos a ganar Champions, empezamos a ganar Copas del Rey y empezamos a ganar ligas. Y entonces creo que nos empezamos a acostumbrar, oye, ahora hay que ganar cada temporada, hay que ganar Champions, hay que ganar Liga, hay que ganar Copa o si no es un fracaso. Y luego inclusive el nivel de exigencia llegó todavía más alto. Que llegó, aunque ganes Liga y Copa, me da igual porque si no ganas la Champions, si no ganas el triplete, entonces no fue una buena temporada. Imagínense el grado de exigencia que llegamos. O sea, empezamos a decir que si no ganabas la Champions, y aunque ganaras Copa y Liga, era una mala temporada. Ese era el nivel de exigencia por el nivel de jugadores que tuvimos. Luego es verdad que vino lo que vino, y vinieron las goleadas en Champions, y luego vino Koeman, y luego vino Bartomeu, y luego, bueno, lo que todos sabemos. Y empezamos y a lo mejor aterrizamos a lo que era nuestra realidad en el pasado, en los 90s, que a lo mejor no ganábamos tanto. Y yo creo que por eso ha venido tanta crítica hacia Xavi Hernández. Porque mucha gente compara este Barça con el Barça de Guardiola. Y dice, bueno, es que el Barça de Guardiola, si no ganas una Liga o si no ganas una Champions, te tienes que ir. Y yo creo que hay que entender el concepto. Y yo me acuerdo mucho del Barça de Rijkaard por eso. Porque, oye, fue creciendo, fue creando un proyecto y luego ya lo pudo consolidar. Y luego ya lo pudo crecer. Y yo creo que Xavi Hernández es lo que tiene que hacer. Hay que tener paciencia con él. Oye, esta temporada todos estamos ilusionados que se pueda hacer algo muy importante en la Champions. Tenemos un rival duro contra el PSG, pero creo que todos somos fieles y creemos que podemos hacer cosas interesantes. Entonces hay que a partir de ahí hay que ver si el Barça puede seguir creciendo para poder lograr y conseguir cosas muy importantes. Creo que se pueden hacer. Creo que el Barça de Guardiola va a ser un equipo que no lo vamos a igualar nunca. Pero yo creo que poco a poco el Barça de Xavi Hernández va creciendo y va creciendo. Y vas viendo que en modelo de juego estamos creciendo muchísimo. Esta temporada tuvimos muchos lesionados. Pero si la próxima temporada podemos no tener tantos lesionados, que deportivamente juguemos mejor, creo que el Barça de Xavi va a empezar a crecer, crecer y crecer. Y el récord o el reto es muy grande, porque al final tienes a un tienes a un Real Madrid con Kylian Mbappé, que va a ser muy complicado vencer por ahí. Entonces creo que va a ser complicado conseguir cosas importantes, pero creo que el Barça tiene los jugadores suficientes para poder dar ese salto de calidad, para poder decir, ¿sabes qué? Estamos de regreso. Entonces, bueno, veremos qué acaba pasando con todo, y al final va a ser muy, muy, pero que muy interesante saber qué acaba pasando. Pero bueno, sigamos un poquito más con las palabras de Gundogan. Y también habla al final, dicen, oye, ¿qué piensas? ¿Te gustaría una final o firmas una final de Champions Barça contra el Manchester City? Él le agarra y dice, bueno, me encantaría, sería un sueño, sería una cosa espectacular. Ya, pero obviamente, ¿no? Aquí no te pones a pensar en esa final o con el hecho de que el Barça pueda llegar a una final y dices, me da exactamente igual quién sea el rival.
obviamente, yo les voy a ser sincero. Si yo pudiera escoger uno de mis rivales, escogería al Arsenal. Yo creo que el Arsenal es el equipo que puede llegar a la final porque creo que le puede ganar al Bayern Múnich, porque al Bayern Múnich actual la verdad es que tiene bastantes problemas y yo creo que el Arsenal puede hacerle cosquillas al Bayern Múnich, pero encontrarme a un Arsenal o encontrarme, por ejemplo, en este caso un Manchester City, la verdad es que no seríamos favoritos para ganar el partido. Pero sin lugar a dudas, ya con el simple hecho de estar en la final, yo creo que ya los jugadores se sentirían mucho más motivados, habría mucho más confianza en el entorno o en el proyecto de Xavi Hernández y sería una maravilla. Y como dice Gundogan, al final me da exactamente igual si es el Manchester City, el Real Madrid, el Arsenal o el Bayern Múnich, yo lo que quiero es yo estar en la final. Y para estar en la final seguramente tendremos que estar muy enfocados en ese partido de cuartos de final de Champions League. Si ganamos el partido, si ganamos la eliminatoria, seguramente que seremos favoritos a pasar a la final. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona, que esto al final es fútbol. Y sí, tú puedes ser muy favorito para ganarle de repente al PSG, pero de repente hacer una tontería de partido contra ya sea Dortmund, contra Dortmund o contra el Atlético de Madrid y quedarte fuera. Entonces, bueno, primero partido tras partido, primero nos tenemos que enfocar en el próximo martes contra el PSG, que ya va a ser un partido suficientemente complicado como para podernos a pensar en otras cosas. Entonces, bueno, por lo menos me encantan las palabras que dice Gundogan de no solamente el partido, sino de la eliminatoria y del Barça en general. Y yo creo que, a ver, no que sea un requisito que los jugadores o con los fichajes que vengan al Barça tengan que ser culés, porque no, es verdad que ha venido jugadores que a lo mejor no son culés de cuna y lo han hecho muy bien. Pero yo sí creo que te da un plus ser culé. Yo sí creo que te da un plus amar al Barça. Como por ejemplo un Christensen, que también es un jugador que toda la vida ha querido ser del Barça. Un Gundogan, que toda la vida ha admirado al Barça. Sí creo que te da un plus. O sea, no creo que, oye, a lo mejor si no es del Barça no tiene que venir y solamente tenemos que fichar a jugadores del Barça. Creo que no va por ahí. Pero sí creo que a lo mejor si tuviéramos a Gundogan siendo del Madrid y siendo del Barça, creo que sí te da un pasito más o un plus más. O sea, yo sí creo que ser jugador del Barça te da o te marca o te puede llegar a marcar diferencias, te puede ayudar muchísimo. Y sí creo que, no que sea una clave o no que sea algo que tenga que poner casi por contrato, pero sí creo que el Barça debería de buscar ese tipo de jugadores, porque al final sabemos que te pueden marcar diferencia, sabemos que son jugadores muy importantes, sabemos que al final, al tú tener este tipo de jugadores, la verdad es que te marcan y te cambian absolutamente todo. Veremos al final qué acaba pasando, veremos al final qué tipo de jugadores puede tener el Barça, pero mientras me tengan a jugadores como el de la calidad que tiene Gundogan, yo estaría y voy a estar siempre maravillado con este tipo de jugadores. Son jugadores que te marcan las diferencias, son jugadores que son muy buenos, son jugadores que sin lugar a dudas van a hacer cosas muy pero que muy importantes, no solamente para nosotros, sino también para el Barça. Pero bueno, gente, ya estamos a punto de acabar este video y tenemos que platicar. Ahora, ¿qué más quieren platicar? ¿Qué más podemos platicar? Bueno, pues vamos a platicar y toca platicar ¿de qué quieren? Bueno, de los partidos de hoy, del partidito. La verdad es que estoy bastante interesado, veremos al final qué acaba pasando con todo. Yo creo que el Barça va a poder conseguir lo que todos queremos. Yo creo que al final el Barça va a poder dar un salto muy importante en el partido contra el PSG. Creo que el partido que hace hoy el Barça, el partido amistoso, fue muy interesante, fue muy bueno y creo que al final vamos a poder dar la vuelta a todo esto. Creo que al final el hecho de que el Barça haya jugado este tipo de partidos nos vienen de maravilla. Creo que al final el hecho de que el Barça haya podido marcar la diferencia así nos va a ayudar muchísimo. Veremos qué también lo puede hacer el Barça, veremos al final qué también lo hacen, pero bueno, estoy 100% convencido que el Barça va a poder ganar este partido. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse, me ayudan muchísimo. Me está gustando mucho hacer este tipo de videos, un video mucho más largo para que puedan disfrutarlo. Entonces bueno, si les gustó, déjenme en los comentarios y muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.